Antes que nada vamos a referirnos a lo que son los arcos reflejos, que son impulsos nerviosos que van desde receptores hasta efectores, es decir, desde receptores que captan un estímulo, pasando por vías neuronales y llegando a un efector, que puede ser un músculo o una glándula. Por lo tanto, la acción va a ser de contracción de un músculo o de secreción de una glándula. Este músculo puede ser estriado o liso y la glándula puede ser endocrina o exócrina. Los arcos reflejos más simples solo tienen dos neuronas, una sensitiva o aferente y una motora o eferente. Y algunos arcos reflejos tienen tres neuronas. Una, por ejemplo, sensitiva, una que conecta la sensitiva con la motora, que es la interneurona, y luego la neurona motora, que se conecta con el órgano efector. Un reflejo es un acto involuntario o automático, es decir, que no se piensa en la realización del mismo, no se tiene conciencia del mismo. Va a haber un centro integrador, pero no va a ser en circuitos superiores encefálicos, sino que va a ser la propia médula que integre la respuesta. Por ejemplo, puedo tener el ligamento patelar, cuando ven que se explora ese ligamento por debajo de la rótula, se pega un golpecito, se estira el tendón, y ese tendón, al estirarse, estimula un receptor, va a ir esa información por la vía aferente o neurona sensitiva hasta un centro integrador. Ese centro integrador evalúa ese reflejo y se desprende de esa médula una neurona eferente con su axón, que va a ir a un músculo, en este caso el cuádriceps, donde va a realizar la contracción. Entonces, ese reflejo no es consciente, podemos evaluarlo aún estando la persona inconsciente, y esto evalúa la continuidad o que estas vías aferentes y eferentes estén intactas ante un traumatismo, ante la sospecha de una posible sección o corte de una fibra nerviosa. Se hacen los reflejos y se van evaluando diferentes nervios importantes. Bien, en algunos reflejos van a participar tres neuronas y es lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, una neurona sensitiva, acá están los receptores, neurona sensitiva, ingresa a la médula por la parte posterior, hace una sinapsis con una neurona intermedia o interneurona, ¿sí? Esa interneurona hace sinapsis con una neurona motora y esa neurona motora está saliendo por ventral, es decir, por la parte anterior de esa médula, y va al órgano efector, en este caso un músculo. Este circuito es un reflejo, se va a integrar en esta parte, va a ser automático, no va a estar la conciencia acá, la médula se va a encargar de realizar la integración de este circuito. Bien, y un poco el tema de hoy era los nervios craneales, que los tenemos en este cuadro. Repasemos un poquito. Este cuadro tiene el sistema nervioso, el cual los componentes del sistema nervioso son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Todo lo que hablo central tiene que ver con el encéfalo y la médula espinal. Ese encéfalo que está dentro del cráneo y esa médula espinal que está dentro de la columna vertebral.
esas dos estructuras que están en el eje del cuerpo se llaman sistema nervioso central y está protegido por todo una estructura ósea. Bien, en el caso del encéfalo tenía muchas divisiones, como el cerebro, cerebelo, tronco encefálico, donde el tronco tiene el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, y también algunos autores separan el cerebro de lo que se llama diencéfalo, donde están el tálamo y el hipotálamo. Todo lo que llega o todo lo que sale de ese sistema nervioso central se llama sistema nervioso periférico, y estos son los nervios y los ganglios del sistema nervioso periférico, que podíamos dividir en somático o autónomo o vegetativo. El somático tiene que ver con esa parte de nervios sensitivos que llegan o nervios motores que salen, pero que tienen una actividad que tiene que ver con la voluntad. Por ejemplo, cuando nosotros nos movemos, hacemos algún movimiento, hablamos, bueno, todos esos movimientos tienen que ver con la parte somática del sistema nervioso periférico. Todo lo que no tenía que ver con la voluntad era ese sistema nervioso periférico motor, que era el autónomo vegetativo, que tenía una parte simpática y una parte parasimpática. Pero dentro de ese somático tenemos nervios espinales y nervios craneales. Los nervios espinales son aquellos que van a llegar o van a salir de la médula y que tienen que ver con los movimientos de los músculos esqueléticos, es decir, los que tenían que ver con la voluntad. Esos nervios espinales están en un número de 31 pares y se los nombra con un número: par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, hasta el par 31. Recuerden que la parte sensitiva va a ingresar por la parte dorsal o posterior de la médula y la parte motora va a salir por la parte anterior o ventral. Los nervios craneales, en número de 12, van a ser algunos sensitivos, otros van a ser motores y otros van a ser mixtos. Es decir, hay nervios que van a tener una porción sensitiva y una porción craneal. Esos nervios craneales son los que llegan o salen ¿de quién? Del encéfalo. En cambio, los nervios espinales son aquellos que entran o salen de la médula espinal. Entonces, ¿cómo este sistema nervioso periférico, nervios espinales entran o salen de la médula espinal? Nervios craneales entran o salen del encéfalo. Y el sistema nervioso autónomo vegetativo va a salir la porción simpática de la médula espinal en los segmentos tóraco-lumbar, y la porción parasimpática va a salir de la parte del encéfalo, del tronco encefálico, y de la parte de la médula, de la parte sacra. Bien, entonces, como dijimos, y ya lo hablamos, este sistema nervioso periférico está formado por nervios craneales, por nervios espinales, por el sistema nervioso autónomo, que es parte del sistema nervioso periférico. Simplemente para ver esos nervios espinales, esos nervios que llegaban y que salían de la médula. En este caso podemos ver todos estos nervios que llegan y salen de esta porción central del sistema nervioso central, que se encuentra dentro de la columna vertebral, que es la médula espinal. Lo mismo lo podemos ver acá. La médula dentro del canal medular, dentro de la columna vertebral, con los nervios que salen o que entran y que salen. Y los nervios craneales, ¿sí?, van a salir o van a entrar al encéfalo. El encéfalo es esas 4 estructuras: cerebro, cerebelo, tronco cerebral y diencéfalo.
todo lo que entre o salga, sean nervios, se los llama nervios craneales. Hay 12 pares y podemos tener sensitivos, motores o mixtos. Un estímulo que yo toque, por ejemplo, la córnea, el ojo, la córnea está inervada por la rama sensitiva del trigémino. Ese receptor, que es la córnea, va a estimular la vía aferente del trigémino. El centro integrador va a decir, están tocando la córnea, la pueden lastimar, por vía eferente, por el facial, al músculo orbicular de los párpados, hace que la respuesta sea el cierre de ese ojo. Vean cómo un estímulo entró por un nervio craneal sensitivo, en este caso el trigémino, y salió por otro nervio craneal que es el motor, que es el facial. Entonces, si yo tengo una lesión en el trigémino bioaferente, cuando me toquen la cara o la córnea no voy a sentir nada, pero puedo mover la cara. Ahora, si este está intacto, me tocan la cara, yo voy a sentir, pero no voy a poder mover esos músculos de la cara, porque el que está afectado es el facial. Todo esto sirve en el momento de tener que evaluar los nervios craneales y saber cuál está afectado y cuál no. Si sabemos, y ustedes lo van a estudiar en segundo año en anatomía, el lugar por donde recorren, su trayecto, yo puedo intuir ante un trauma o lo que sea, dónde hacer una tomografía, dónde buscar, para ver si hay algo que lo cortó, que lo está empujando, que lo está comprimiendo, como una hemorragia, un edema, un tumor, un quiste, una fractura o lo que sea. El par 8 es el acústico o vestíbulo coclear. Y esto lo van a ver en sentidos cuando vean el órgano de la audición. Entonces, van a ver que tenemos una parte de oído externo, un oído medio y un oído interno. En este oído interno hay una parte que se encarga de la audición y otra parte que se encarga del equilibrio. ¿Sí? Por eso este par 8, que muchos lo llaman acústico, otros le dicen vestíbulo coclear, porque las ramas de los nervios, del nervio octavo, salen del vestíbulo y de la cóclea. Por eso se llama vestíbulo coclear. Y van a tener que ver no solo con la audición, sino con la parte de nuestro equilibrio. Muchas veces, cuando se inflaman estas estructuras que se llaman canales semicirculares, ¿sí? Tenemos un problema en el equilibrio y pareciera que todo nos da vuelta. Es lo que llamamos el vértigo. Tenemos un vértigo. Y cuando está afectada esta zona, lo que vamos a posiblemente perder es la audición. Este nervio es solo sensitivo. Par 9, glosofaringio, tercer par mixto. Y ojo acá, el nombre nos está diciendo un poco dónde va a estar y la función. Glosofaringio va a ser mixto. La parte sensitiva del par 9, gloso, este término gloso habla de lengua. Y esa parte sensitiva va a tener que ver con la gustación. Entonces este par 9 junto con el par 7, la parte facial, sensitiva del facial, me van a dar lo que es la gustación, el gusto. La parte faringea es la parte motora de este par 9 y va a inervar todo lo que es la faringe para que cuando yo estoy masticando y fabrico el bolo alimenticio, lo pueda tragar posteriormente. Parte sensitiva tiene que ver con la lengua, el gusto, parte motora con la faringe, la deglución o tragar el alimento sólido o líquido. El par 10 es el último par mixto, es el cuarto mixto
y se llama neumogástrico o vago. Este nervio, que es un par craneal, va a tener su parte sensitiva y su parte motora y va a dejar la cabeza, todos los otros quedaban en la parte de la cabeza, este va a bajar y va a inervar las vísceras cérvico, tóraco, abdominales. Todo lo que es cuello, tórax y abdomen va a ser inervado por las vías sensitivas y motoras del nervio vago. Por supuesto va a tener que ver con todo lo que tiene que ver con la digestión y con el funcionamiento de todos los órganos que están en estas cavidades. Lo mismo cuando sentimos un dolor, cuando sentimos una molestia, son las ramas sensitivas del vago las que nos hacen enterarnos de eso. El par 11 es el par espinal o accesorio, es un par motor que va a inervar dos pares de músculos. Un músculo que es el esternocleidomastoideo y el otro que es el trapecio. ¿Sí? Función, movimientos del cuello. Todos los movimientos de cabeza que hacemos, es decir, cabeza-cuello, tienen que ver con estos dos pares de músculos, que les repito, es el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y por último, el par 12 o hipogloso, hipo es debajo, gloso es lengua, va a ser un par motor y va a inervar la parte inferior de la lengua con una actividad motora, es decir, con movimiento de lengua. Y estos, bueno, son los 12 pares craneales. Algunos, como dijimos, los sensitivos llegan al encéfalo, los motores salen y los mixtos llegan y salen. Recuerden entonces el número, el nombre, si es sensitivo, si es motor o es mixto y la función que tiene cada uno.